Me da miedo pensar que estoy muriendo, y la única luz está cerca de mí. Dios mío. Fue la mañana del 29 de octubre de 1992 cuando desde la ciudad de Alicante, en un barrio que ya no se llama como se llamaba, Gloria y sus padres salieron hacia la clínica de alto standing de Alfaz del Pi, desde donde, según predijo su psiquiatra, la chica saldría recuperada tras un par de semanas de una cura de sueño. Pero la realidad es que nunca más se supo de ella una vez ingresó, como si la misma tierra se la hubiera tragado. Gloria Martínez, una chica de 17 años, de pelo castaño y ondulado, alta y risueña. Vivía en el barrio de la Florida Alta, un pequeño barrio de la ciudad de Alicante con unos 5.000 habitantes. Aun con un currículum académico brillante, un gran talento para el piano y lo que parecía una vida completamente normal para una chica de su edad, llevaba combatiendo varios años con el insomnio y la ansiedad. A su historial médico cabe añadir también dos datos importantes que quiero que recordéis para más adelante. Gloria era miope, tenía 8 dioptrías en cada ojo, había tenido problemas de alimentación o principios de anorexia y además era hipotensa. Sus padres, Álvaro Martínez e Isabel Ruiz, habían buscado cientos de formas de ayudar a su hija, hasta que un conocido les habló sobre una doctora, la psiquiatra María Elvira Soler. Esta doctora, que quiero que recordéis su nombre, según algunas fuentes, comenzó a tratar a Gloria ocasionalmente desde los 14 años. Gloria llevaba ya casi un año luchando contra lo que le pasaba, y para ello la doctora María Elvira Soler le había prescrito una terapia farmacológica basada en neurolépticos y antipsicóticos conjuntos, algo que los padres no llegaban bien a entender, ya que según su testimonio, Gloria no estaba acostumbrada ni a tomar medicación cuando sufría un resfriado, y temían por cómo esta medicación iba a afectar a su organismo. Gloria no estaba habituada a tomar tranquilizantes. De hecho, discutí con la doctora Soler cuando 2 días antes del ingreso le recetó unas gotas de haloperidol, porque le dije que ella siempre me había jurado que su sistema curativo, la psicoterapia dinámica breve, rechazaba los calmantes y los medicamentos químicos. Mi hija tomaba alguna aspirina como mucho cuando se acatarraba, pero no estaba acostumbrada a tomar esos calmantes tan fuertes. De hecho, en todo momento, los padres manifestaron que su hija se comportaba como una adolescente normal, exceptuando algunos momentos de ansiedad y algunos problemas alimentarios que le impedían descansar correctamente. No obstante, la doctora Soler empieza a tratar a Gloria. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Pues bien, en un principio simplemente es una medicación a base de pastillas y charlas terapéuticas con la propia doctora. Pero también es cierto que la doctora Soler le propuso a Gloria participar en una serie de terapias en grupo en la que, pues bueno, contaría un poco su situación y lo que pensaba, etcétera. Pero Gloria se negó en todo momento a participar en este tipo de terapias en grupo, ya que no se sentía cómoda contando sus intimidades a desconocidos, por lo que abandona la terapia con la doctora. Sin embargo, la semana de 1992, Gloria llevaba varios días que no se encontraba muy bien. Llevaba días sin dormir y pidió a sus padres si podía volver a la consulta con la doctora. Y entonces la doctora Soler le receta unas gotas de haloperidol, que es un neuroléptico, que se utiliza para frenar ataques de esquizofrenia y brotes psicóticos, entre otras alteraciones de las que Gloria no tenía. Pero además de eso, no podía mezclarse con bebida alcohólica porque ello podía producir que se incrementara el efecto de sedación y de depresión del sistema nervioso. La medicación, efectivamente, parece no ayudar a Gloria, sino al contrario, pues la chica sufre un episodio ciertamente extraño unos días antes de ingresar en el centro. Y es que según la doctora Soler, la semana anterior, Gloria quería salir a una discoteca con sus amigos, y mientras estaba bailando entró en trance, perdiendo la noción del tiempo y la realidad. Luego escaparía de la discoteca. Aparentemente los padres interpusieron una denuncia para encontrar a su hija, que finalmente fue trasladada a su domicilio por la policía local. Sin embargo, los padres manifestaron una versión completamente distinta. Gloria se sentía agobiada y le apetecía salir con sus amigos. Los padres le habían administrado la medicación tal y como la doctora se lo había dicho, y además llevaron a Gloria a la puerta de la discoteca. Pero, al parecer, durante la fiesta, Gloria se encontraba mal, y al momento de volver a casa se equivocó de autobús, pero los padres no pusieron ninguna denuncia a la policía local. Al final, luego de haber probado todos estos métodos,
y ver que realmente Gloria no mejoraba, la doctora Soler propuso una medida con la que aseguraba la total recuperación de Gloria. ¿Y en qué consistía esta medida? Pues básicamente era en realizar una cura de sueño durante unas 2 semanas en un retiro de lujo, con instalaciones deportivas, con piscina, con jardín, retirada en un sitio de lujo, realmente todo muy idílico. La estancia, sin embargo, suponía un gasto muy elevado para la familia. Estamos hablando de unas 45.000 pesetas diarias, que serían básicamente unos 270 euros, ¿de acuerdo? La familia evidentemente no podía costearse este tipo de tratamiento. Aunque, para tratar de convencerlos, la doctora Soler les consiguió una rebaja. Lo que serían 180 euros diarios. Aun así, los padres no veían necesario separarse de su hija aislándola de su círculo, ni Gloria mostraba el más mínimo interés por marcharse al centro. Sin embargo, la proposición de la doctora pasó a verse casi como una imposición a ojos de la familia. Nuestra hija, pensamos nosotros, no estaba como para ser ingresada, y este mismo sentimiento lo tenía nuestra hija, pero la doctora Soler insistió todo cuanto pudo, hasta decirnos que, si no era de este modo, nos olvidáramos de que ella la siguiese tratando. El centro, situado en Alfaz del Pi, perteneciente a la comarca de Marina Baja, se encontraba a unos 50 kilómetros de la capital, Alicante, lo que serían 40 minutos en coche. El centro habría pasado por varias manos antes de que la empresa, Zopito S.A.L., se hiciera con las Torres de San Luis. Previamente había sido una casa de citas, más adelante un centro nudista, y ahora ejercía aparentemente como un centro psiquiátrico, aunque carecía de licencia administrativa para funcionar, es decir, no contaba con las condiciones necesarias para el internamiento de personas con problemas mentales, por lo que el recinto estaba registrado como un centro del tratamiento del estrés y el relax. La clínica, patrimonio, como hemos comentado, de la sociedad mercantil Zopito S.A.L., estaba conformada por 4 socios. Dicha sociedad, que comenzó su actividad el 27 de febrero de 1991, se transformó en sociedad anónima el 9 de abril de 1991. La sociedad tenía una deuda de 167 millones de pesetas, que adquirió mediante un crédito hipotecario. La Comunidad Valenciana les había retirado una subvención de 35 millones de pesetas porque no cumplían los requisitos para formar una sociedad anónima laboral. Debían de tener 36 socios empleados, pero nunca tuvieron más de 5, y además discontinuos. Los socios de Zopito eran Luis Javier Rivas López, María Dolores Rosario Ruiz, su esposa, una doctora del centro y, según diversas fuentes, una personalidad ya nombrada en casos de este tipo, Alfonso Calvé, mencionado todo hay que decir, sin pruebas concluyentes, en el conocido caso Alcácer, ocurrido 15 días después de la desaparición de Gloria Martínez, y que en ese mismo año, en 1992, se haría con el cargo de gobernador civil de Alicante, además de haber sido ya psiquiatra del entonces presidente Felipe González y subdirector de la policía. No entraremos mucho más en detalle respecto a esta personalidad, pues no dispongo de la documentación o pruebas suficientes para relacionarlo por completo. Lo que sí podemos decir respecto a la empresa Zopito es que el 7 de agosto de 1994, ABC se hacía eco de unas posibles irregularidades en la concesión de subvenciones oficiales a Zopito, que Miguel Milana, cargo público en su condición de diputado autonómico del Partido Socialista, asesoró a Zopito para un estudio de viabilidad como requisito para la obtención de la subvención, y que sin embargo Miguel Milana negó en su día el asesoramiento alguno a la empresa y en la obtención de las subvenciones que otorga la Consejería de Trabajo. Pero aún así, Zopito conseguiría la bonificación de hasta un 90% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahora bien, ¿cómo era el supuesto centro psiquiátrico? ¿Cómo se veía por fuera y por dentro? Para comenzar, en la entrada del recinto nos encontramos con una valla metálica, a cuyos lados se alza un alto muro de paredes encaladas, coronado por unas tejas de rojas tejas.
Una vez traspasada la valla metálica, se accede a una explanada circular que sirve como aparcamiento y a continuación se entra en el complejo a través de una casita de doble puerta con la misma decoración que todo el complejo. Paredes encaladas en blanco y tejado de tejas rojizas, y ubicada en el centro la gran piscina con su hermosa fuente. La parte interna de la clínica tiene la forma de un cuadrado, con torres en las 4 esquinas, que dan su nombre al complejo, Torres de San Luis. A la torre principal, mayor que las otras 3, situadas a la izquierda de la entrada, se puede acceder directamente a través de una puerta en forma de arco. Se utilizaban como recepción, estando dedicadas a las tareas administrativas relacionadas especialmente con los trámites de ingreso de los pacientes, y además contenía 3 apartamentos o bungalows, de los cuales el rotulado B1, el más cercano a la entrada, es el que ocuparía Gloria, aunque hay otros 6 apartamentos en el interior del recinto. La torre de la derecha albergaba las oficinas y la del fondo a la derecha la consulta médica. Uniendo las torres del lado izquierdo hay una galería de arcos que da acceso al jardín. Al otro lado y en el exterior se encuentran las instalaciones deportivas, entre las que se observan 2 pistas de tenis, con torre de vigilancia anexa. También se encuentran las oficinas, los servicios de cafetería y comedor, con las correspondientes cocinas y otros 5 apartamentos. Los ya citados bungalows, un total de 14, se utilizaban para alojar a los pacientes y eran muy amplios, estando ya dotados de dormitorio, baño y salón. Si bien algunos de los situados en torno a las instalaciones deportivas estaban reservados para el personal de la clínica, entre ellos un matrimonio ocupado del mantenimiento del complejo que más adelante tendrá mucha relevancia. La finca estaba rodeada por un muro cuya altura oscilaba entre 2 y 5 metros de altura. Había 2 accesos en los que existían verjas de menor altura, la puerta lateral, dedicada a la entrada y salida de vehículos de servicio y suministro, y la principal, junto a la que figuraba el nombre de la clínica en plaquetas de cerámica junto al timbre. En el folleto de presentación se indicaba que los tratamientos que ofrecían eran los de neurosis, depresiones, alteraciones de la nutrición, adicción y trastornos somáticos. Según la doctora Soler, las Torres de San Luis contaba con los mejores medios y los últimos métodos en referencia al tratamiento psicológico. Sin embargo, en el momento de ingresar Gloria Martínez al centro, no había ningún paciente más aparte de ella. Rina Castellucci, la única enfermera titulada que fue contratada el 1 de enero de 1992, recién inaugurada la clínica y que acabaría abandonando la clínica en abril de ese mismo año, duda de la seriedad de los administradores. Por aquella época tan solo había un médico internista que iba por las mañanas a visitar a los enfermos. Cuando los enfermos entraban en crisis, Rina tenía que llamar por teléfono al despacho de la doctora Soler en la calle Mayor 22 de Alicante, para recabar instrucciones. La solución siempre era a base de inyectar medicamentos al paciente. A veces, Rina tuvo que negarse a cumplir con las prescripciones de la doctora Soler porque le parecía que se trataba de dosis excesivas y peligrosas, lo que se acabaría confirmando. Una vez le pidió al internista que le firmara la medicación y éste le contestó que si quería matar al paciente. Rina acabó cansándose y salió a escape de la clínica en abril de ese mismo año, pero antes pudo ver cómo un día entró a trabajar una chica de la limpieza y al poco tiempo la pusieron de auxiliar de enfermería, o como un polaco, que hasta entonces era albañil, acababa con una bata blanca, mientras ella la despedían porque no la podían pagar. El personal que se encontraba en ese entonces únicamente estaba compuesto por Jesús Namias de Torres, el director médico, Luis Javier Rivas López, subdirector médico, una doctora que se encargaba de hacer de consejera de administración, Cristina Arguiano, enfermera ATS, Amparo Ciscar, auxiliar de enfermería, Reyes Martínez, cocinera, Jesús Baños, camarero, y el matrimonio búlgaro encargado del mantenimiento y la limpieza. Se llamaban Slavcho Slavou y Estela Basileva. Sin embargo, Jesús Namias Torres fue el único que no acudió al centro en todo el día, aunque sinceramente este hombre
necesitaría tal vez un vídeo aparte porque es un tipo de lo más peculiar. El 29 de octubre de 1992, sobre la 1 de la tarde, Gloria ingresa en Torres de San Luis con una pequeña maleta en la que llevaba sus pertenencias, sin que en ese momento presentara ningún tipo aparente de comportamiento agresivo o nervioso o algo parecido. Síntomas que al parecer sí se manifestaron una vez sus padres abandonaron el centro y Gloria se quedase sola en la habitación con la auxiliar. Por su madre se supo que aquella primera noche quiso acompañarla, pero según la madre, en el centro le dijeron que ello contravenía las normas de la clínica. Por su padre también, Álvaro Martínez, se sabe que él presentía algo malo, sentía que no debía dejar a su hija ahí y sentía la necesidad de retornar y de llevarse a su hija a casa, pero finalmente decidió mantener su decisión. Aquí no se puede quedar nadie a acompañarla. Eso es lo que nos dijeron cuando la ingresamos. Aún me sigo preguntando por qué y por qué la dejamos. Así que Isabel y Álvaro se marcharon no muy convencidos, dejando allí a la mayor de sus hijas. Por otro lado, Gloria fue instalada en el bungalow B1, al principio con la presencia en el centro del equipo médico conformado por Luis Javier Rivas, la doctora y las dos enfermeras. A partir de las 3 de la tarde, con la sola asistencia de las dos enfermeras, unas veinteañeras y únicas ocupantes del centro, junto a Gloria, y sumándole también el matrimonio búlgaro que se encargaba del mantenimiento, la cocina y el jardín, ya que según parece, los horarios de los médicos eran desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Según el personal médico, en cuanto se fueron sus padres, Gloria se puso muy agresiva y tuvieron que medicarla. Aunque en el sumario no pone la cantidad de los medicamentos, se le administra una dosis combinada de Larcactil, Sinogan y Haloperidol. No obstante, según una de las auxiliares, se le administra a razón de 25 miligramos de cada una y con un intervalo de 1 hora. Según otra fuente, hasta 4 dosis de 25 miligramos de cada uno de los medicamentos, y según una tercera, no quedó constancia de la dosis. También se la contuvo boca abajo, con los brazos en cruz, atada con lo que luego se supo que eran unas tiras de toalla a la cama, para evitar que se autolesionara, según le declararon al juez. Respecto a la administración de la dosis, es verdad que juntar Sinogan con Largactil puede ser correcto, aunque también es cierto que Gloria no presentaba ninguna de esas patologías para ser tratada con esos fármacos. Y además hay que tener en cuenta que añadir a la mezcla haloperidol podía resultar una bomba de relojería farmacológicamente hablando. Pero, ¿en qué consisten exactamente estos medicamentos? Os lo explico. Sinogan, 25 miligramos. El principio activo de Sinogan es la levomepromacina, un fármaco antipsicótico que pertenece al grupo de medicamentos denominados fenotiacinas. Dotado de propiedades sedantes, es un reductor de la ansiedad y tiene una gran capacidad de inducir el sueño. Como reacciones adversas, en el caso que nos concierne, puede provocar reacciones de ansiedad, cambios del estado de ánimo, trastornos cardíacos como la alteración del ritmo cardíaco e incluso existen casos de muerte súbita. Y hay que recordar que Gloria Martínez era hipotensa. También existen otros trastornos del sistema nervioso que podrían ocurrir, como la sedación o somnolencia. Además de ello, también podría incluso afectar a acciones motrices, como sería el movimiento ocular, la contracción muscular, sequedad de boca, entre otros. Haloperidol, 25 miligramos. Haloperidol es el propio principio activo. Se usa como neuroléptico en delirios, alucinaciones como esquizofrenia aguda, trastornos de la personalidad paranoide, esquizofrenia, demencia, trastornos de la personalidad obsesivo-compulsiva, agitación, agresividad, etc. Puede presentar efectos cardiovasculares, entre los que destacan aumento de arritmias ventriculares, además de raros casos de muerte súbita, al igual que con el Sinogan. Estas reacciones adversas pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando se emplean dosis elevadas en pacientes predispuestos. Se han notificado también casos aislados de taquicardia e hipotensión. Como todos los agentes antipsicóticos, haloperidol no debe usarse aisladamente cuando la depresión sea predominante, sino que debe combinarse con antidepresivos para tratar aquellas alteraciones en las que coexisten psicosis y depresión,
pero no se manifestó la prescripción de antidepresivo alguno, al igual que tampoco Gloria sufría ningún tipo de estas patologías. Y para acabar, Largactil de 25 miligramos, de nuevo es un neuroléptico que se utiliza para afrontar psicosis, estados agudos de crisis maníacas, delirantes, síndromes confusionales, etc. Y encontramos de nuevo que puede tener efectos adversos en el ritmo cardíaco, al igual que el resto de medicamentos que podría afectar en términos de arritmias y otros síntomas. Ahora que ya sabemos qué es exactamente lo que le administraron a Gloria y que el horario de los doctores de la clínica era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, debemos suponer que en torno a esa hora Gloria se quedaría sola con las enfermeras. A media tarde la dejaron bajar a la cafetería. Evidenciando su falta de apetito, Gloria solo tomó un zumo y pidió también papel y lápiz para escribir y dibujar. En las notas solo hay frases inconexas y caóticas. En una de ellas pone lo siguiente: Me da miedo pensar que estoy muriendo, y la única luz está cerca de mí. Dios mío. En ese momento, Gloria mencionaba también a un tal Vicens, del cual no se ha encontrado información y la verdad es que tampoco he podido encontrar ninguna referencia sobre él. En referencia a las notas, unos peritos caligráficos realizaron una comparación entre los apuntes de Gloria Co. y los apuntes o notas encontradas también en la cafetería. Determinaron que Gloria en ese momento se debía encontrar bajo sustancias que le provocasen una fuerte sedación o que incluso podrían llegar a inhibir su voluntad. Sobre las 7:15 de la tarde, Amparo Ciscar habría vuelto a inyectar el mismo cóctel de medicamentos a Gloria, y al parecer sobre las 8:15 de la tarde, una hora después, la habrían bajado de nuevo a la cafetería para que cenase, y la cocinera, Reyes Martínez, la habría dado de cenar con su propia mano, ya que al parecer Gloria parecía totalmente asustada. Lo que a mí no me cuadra es que las enfermeras digan que le administraron esas 3 inyecciones tan fuertes a las 7:15 de la tarde. A Gloria la llevaron a cenar una hora más tarde y estaba fresca y nada aturdida. Lo que sí estaba es asustada, porque se abrazó a mí diciéndome que no dejase que se la volvieran a llevar, que la iban a atar otra vez a la cama. Estaba tan asustada e indefensa que le pregunté si quería que yo le diese la cena, y ella accedió. Y no me extraña que estuviese asustada. Cuando la llevaron al comedor, venía con 2 vendas colgadas de los tobillos y de las muñecas. Luego de cenar, de vuelta en su bungalow y al parecer siguiendo instrucciones de la doctora anteriormente mencionada por una llamada telefónica, la volvieron a inmovilizar, atándola de manos, pies y boca abajo en la cama. Y después de haber inmovilizado a Gloria, esperaron hasta que se quedase dormida. Es aquí donde los hechos comienzan a tornarse de lo más sospechoso. A la 1:30 de la madrugada, Gloria se despierta y pide que la desaten para ir al baño. Las enfermeras declararon versiones diferentes. Primero, Cristina Arguiano, la enfermera ATS, declaró que Gloria, al despertarse, estaba muy nerviosa, y entonces tuvo que llamar a Amparo Ciscar por el interfono exterior para que la ayudase a desatarla y llevarla al aseo. Luego de desatarla, Cristina fue en busca de Slapcho y Estela para que las ayudaran, y Amparo se dispuso a ir a por la medicación, y en ese instante fue cuando Gloria aprovechó el momento para escapar por la ventana del bungalow. Segunda, Amparo Ciscar. Por contrario, declaró que Gloria empezó a ponerse violenta cuando regresó con la jeringuilla y no que Gloria, por consiguiente, se habría escapado cuando ella fue en busca de la medicación. Amparo comenzó a forcejear con Gloria y entonces Gloria la empujó, se subió por la ventana, salió con dirección al jardín y se perdió por unos arcos que hay en el interior de la clínica. Lo que sí parece un hecho es que Cristina Ariano fue a llamar al matrimonio búlgaro, pero cuando ellos fueron a ver qué pasaba, no les dejaron entrar en la clínica. Escucharon la voz de Amparo gritando a Gloria que volviese. Al final, Estela Basileva consiguió entrar, pero cuando entró en la habitación vio que la ventana de Gloria estaba cerrada, y era por donde supuestamente había huido. A Estela le pareció que todo estaba ensayado. Me pareció que Cristina estaba muy tranquila. Cuando escuchamos la voz de Amparo gritando a Gloria que volviese, yo me puse muy nerviosa y quería salir corriendo tras ella. Pero Cristina se tomó todo con mucha tranquilidad.
Me dio la sensación de que todo aquello estuviese ensayado. Sin embargo, hay otras fuentes que indican que el matrimonio se despertó a causa de los gritos de amparo hacia Gloria. En cualquier caso, los hechos apuntan a que Cristina fue la que interceptó al matrimonio de camino a la habitación de Gloria y que les impidió la entrada en la habitación en un principio. En la supuesta huida, tuvo que salvar varios muretes de 50 centímetros, atravesar los jardines, algunos de ellos con cactus, y finalmente superar una tapia bastante alta de unos 2 metros. Todo ello de noche, y lo que es más incomprensible, sin gafas o lentillas, pese a que tenía una miopía de 8 dioptrías en cada ojo. Sin ellas tan solo veía, a media distancia, colores borrosos y sombras. El perímetro delimitado por las 4 torres es de algo más de 200 metros. Sin embargo, el perímetro total del complejo, que se encuentra rodeado por un muro con 2 puntos de acceso mediante verjas, una en la entrada principal y otra en un lateral para entrada de vehículos de suministro, es de unos 600 metros. A no ser que la ventana de Gloria estuviera justo enfrente de la zona del muro que se comentó que tenía 1,5 metros de altura, oscilando el resto al parecer entre 2 y 4 metros, Gloria tendría que haber recorrido buena parte de ese perímetro de 600 metros, a oscuras, esquivando otros obstáculos hasta encontrar la zona del muro que pudiera saltar. Otro de los hechos más cuestionables en torno al caso es la tardanza en el aviso a los padres de la desaparición de Gloria. Estamos hablando de unas 7 horas y media desde el momento en que desaparece Gloria y en el momento en el que se avisa a la familia, ya que el hecho ocurrió en torno a la 1:30 de la madrugada y los padres no fueron avisados hasta las 8 de la mañana. Pero lo que terminó por agravar el asunto fue quien realizó la llamada. Era ni más ni menos que la doctora Soler, la misma psiquiatra que había recomendado a Gloria entrar en Torres de San Luis. Era una de los socios y una de las personas que pertenecían al consejo de administración de la empresa. Y no contenta con eso, la propia doctora era una de las personas que había participado en la contención y sedación de Gloria. Por no hablar de que en el momento de la llamada, ella, la doctora Soler, trató de convencer a los padres de que no avisara a la Guardia Civil, todo con el motivo de que ello haría hablar a la gente del caso. Realmente increíble. Tan increíble como lo fue para la madre de Gloria. Isabel Ruiz realizó esta declaración en el momento de la llamada. Me puse como una loca. La doctora me decía que no me pusiera histérica, pero ¿cómo no me iba a poner histérica si me estaban comunicando primero que mi hija había desaparecido y segundo que habían tardado 7 horas en avisarme? ¿Por qué? Inmediatamente mi marido y yo nos fuimos a la clínica. Estábamos tan desquiciados que nos costó 1 hora llegar. En cuanto llegamos, yo le dije a él que fuera al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia. La doctora trató de convencernos de que no lo denunciáramos, porque si lo hacíamos la gente iba a empezar a hablar del caso, pero ¿qué me importaba a mí que la gente hablara o no del caso? Lo único que me importaba era que yo había dejado a mi hija allí hacía 24 horas, sana y salva, y de repente me decían que había desaparecido, que se había escapado. Pero yo me pregunto, ¿cómo se puede escapar y saltar un muro de casi 2 metros una chica que está sedada? Que alguien me lo explique, por favor. Ahora bien, si damos por hecho que Gloria se fugó y que finalmente se dio el aviso a la Guardia Civil, ¿cómo se desarrolló la investigación? Desde el inicio, en el momento en que las autoridades se hacen con el mando de la investigación, se da por sentado que Gloria ha desaparecido. Y eso hace que las autoridades comiencen a realizar una búsqueda no de fuera hacia adentro, sino desde fuera hacia adentro. Es decir, comienzan a investigar los alrededores de la clínica y no la propia clínica en sí. Aquí os enseño algunas portadas y noticias que se realizaron con posterioridad en 1993, 1995 y 1996, en la que, sin éxito, se trataba de identificar a Gloria en algunos vertederos o en algunas canteras. También en estas noticias se avala la posibilidad de que Gloria realmente no iba lo suficientemente sedada como para pensar que no podría salir de la clínica, una contradicción que comentaremos más adelante. La primera inspección ocular, técnico-policial, resultó totalmente infructuosa. Tras un exhaustivo rastreo de la zona no se halló ninguna evidencia que constara la fuga de la interna. El césped del jardín estaba intacto, ni una sola pisada, ni rama alguna quebrada. No existían manchas de tierra en la pared. Para trepar por el muro se necesitaba una silla o algo similar. Un tablón, que estaba arrinconado, no tenía ninguna señal de haber sido utilizado.
Los médicos reconocieron que bajo los efectos de los 3 fármacos que le administraron, resultaba casi imposible mover un dedo y mucho menos superar un vallado, sobre todo para alguien que no es adicto a este tipo de medicamentos. Pero en el año 1994, con la clínica ya cerrada por sus problemas económicos, se realizaron una serie de hallazgos justo cuando una jueza de instrucción se tomó el caso más en serio. Esta jueza ordenó limpiar los numerosos cañaverales que había por los barrancos de la zona, drenar pozos ciegos y limpieza de matorrales. También ordenó un registro exhaustivo de la clínica, incluyendo el vaciado de la fosa séptica. Allí encontraron una bolsa con pertenencias de la chica, pues tenía una etiqueta con el nombre de Gloria B1, B por el bungalow, ropa interior y un cinturón. Surgió una nueva declaración en la que la enfermera dijo que Gloria se había orinado encima y que por eso se la tuvo que cambiar de ropa, aunque eso no responda el por qué se encontraba en una fosa. Gloria, según la investigación que realizó el suboficial mayor Damián Caravaca, llegó hasta una gasolinera de Altea, una población vecina situada a no más de 3 kilómetros de la clínica. Según él, pudo llegar guiándose por las luces de la autovía y de la ciudad. Una vez allí, hizo una llamada. Un trabajador de la gasolinera la vio y después se lo contó a los investigadores. No tenía duda de que era Gloria. La descripción que dio de la chica coincidía: alta, pelo negro y rizado, y vestía un pantalón de chándal azul y una camiseta blanca, las prendas que le había prestado la auxiliar. Los vecinos de los chalés que rodean a la clínica aseguraron que alrededor de la 1:30 de la madrugada escucharon pasos y cómo la gravilla del camino se removía, lo que hizo que los perros ladraran intensamente. La siguiente pista a seguir fue la de un hombre que dijo haber visto y estado con Gloria y con un grupo de jóvenes franceses en un camping de Altea. En los días posteriores a su desaparición, la Guardia Civil incluso se desplazó hasta la frontera con Francia. Además, un amigo del padre de la joven había asegurado haberla visto en una línea de autobús en Alicante. Además, judicialmente hablando, esta desaparición se trató como una desaparición voluntaria durante 2 años, y no se halló indicios de conducta criminal en los responsables de la clínica. Los rastreos de terrenos colindantes dieron resultado negativo, y los jueces no vieron responsabilidad penal en los responsables de la clínica. La clínica era deficitaria y no ganaban ni para cubrir gastos, aunque los médicos cobraban puntualmente. El caso se cerró judicialmente en el año 2000. Ante la extinción de la vía penal, la familia recurrió a la vía civil para solicitar daños y perjuicios. Otra de las cuestiones que extrañaba a muchos, incluida la madre de Gloria, era el cambio de mando en las diligencias de los jueces. Este caso se cierra sin más, sin pedir explicaciones a los dueños de la clínica por perder a una menor que quedó bajo su custodia. Hemos pasado por 6 jueces y como si nada. Finalmente, la empresa fue vendida y adquirida por una empresa de Madrid, y los anteriores propietarios fueron condenados en 2008 por la Audiencia Nacional a indemnizar a la familia de Gloria Martínez con unos 104.000 euros. Pero previamente se había condenado a los anteriores propietarios a una indemnización de 60.000 euros. Sin embargo, se justificó este aumento debido al estado de la familia. No sabían dónde estaba Gloria, no sabían si estaba muerta o si estaba viva. Y además de ello, hay que tener en cuenta que realmente esta indemnización se podría considerar bastante ínfima para lo que es la vida de un ser querido y de una hija como lo era Gloria Martínez. Sin embargo, eso no ha impedido que a día de hoy María Victoria Soler siga ejerciendo la profesión. Y es que según ella, en una entrevista que se le realizó en Canal Now, para Gloria no sería nada difícil encontrar un refugio tras su fuga. La zona sí la conocía, porque el verano anterior estuvo aquí en una jornada de convivencia, una terapia de grupo donde los enfermos conviven, disfrutan de la piscina, hacen excursiones a pie por los alrededores y celebran acampadas por la noche. Seguro que en esas convivencias trabó amistad con alguien de por aquí. No hay que olvidarse de que con la crisis aquí hay muchos chalets abandonados que está ocupado por distintas gentes de esas que hoy se denominan tribus urbanas. Si ha llegado alguno de ellos, lo más probable es que le hayan dado protección allí. Hay testigos que dicen haberla visto 2 días después en Altea. Es más, la doctora Soler se abonó a la teoría de que Gloria necesitaba cariño y comprensión, y que en ese estado podía caer en manos de cualquiera que se lo ofreciera.
En esas condiciones no volvería jamás con sus padres. Lo más probable es que la hubiera captado una secta. Sí, es una personalidad muy propicia para integrarse en cualquier grupo de esos donde la protección es total. Yo la buscaría por ahí. Otras esperpénticas declaraciones, esta vez de otra persona, surgieron en el año 2009. Una perito llamada Amparo Huélamo dijo algo sorprendente en el transcurso de unas jornadas sobre peritaje y seguridad. Respondió a una periodista de La Verdad que le preguntó sobre casos pendientes en Alicante, y se refirió al de Gloria. La perito aseguró que se había encontrado con la desaparecida varios años atrás, sin precisar exactamente el cuándo o el dónde, y que habían tomado un refresco. Dijo que estaba perfectamente y que era madre, y aseguró que notificó aquel encuentro a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aunque sigue manteniendo su versión, nadie ha podido corroborar que lo que cuenta Amparo Huélamo sea cierto. Ya hemos podido ver declaraciones, hechos y posturas que avalan que Gloria realmente pudo fugarse de la clínica. Sin embargo, esta postura para muchos, extraños y conocidos, hace aguas por todas partes. De tal forma que lo que he hecho ha sido una recopilación de una serie de declaraciones y de hechos que avalarían que realmente Gloria pudo no salir de la clínica. En primer lugar, si analizamos el estado en el que se encontraba Gloria, cuesta creer que pudiese escapar de la clínica. Para empezar, se encontraba altamente medicada. En segundo lugar, era de noche y no llevaba sus gafas de ver, y recordemos que tenía 8 dioptrías en cada ojo. En tercer lugar, Gloria no había ingerido nada durante todo el día más allá del zumo. Además, habría tenido que recorrer todo el jardín y trepar un muro de mínimo 2 metros. Pero incluso si suponemos, por difícil que parezca, que pudo realmente salir de la clínica y llegar a alguna gasolinera, como afirman algunas declaraciones, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que Gloria tampoco conocía la zona, ya que se encontraba a unos 50 kilómetros de Alicante, y, según la doctora Soler, Gloria había participado en un evento, pero también es cierto que Gloria en todo momento se negó a participar en eventos o en actividades en grupos con otras gentes de forma terapéutica, de modo que no concordaría con la declaración que dio Soler. Y sinceramente, una chica de 17 años con problemas de alimentación, con poco peso, que tampoco ha comido prácticamente nada a lo largo de todo el día, que ha sido medicada, que va con lo opuesto, porque recordemos que en la declaración de la enfermera supuestamente forcejeó con ella y tuvo que salir corriendo, por lo que no iba ni siquiera calzada. No entiendo cómo pudo abarcar una distancia de media hora por lo menos hasta una gasolinera y encima realizar una llamada de teléfono sin llevar prácticamente nada porque ni siquiera tenía dinero. Pero diré más, ¿cómo es posible que un 29 de octubre de 1992, a la 1:30 de la noche, Gloria tenga que atravesar un jardín con cactus e incluso pensando que la tierra pudiese llegar a estar húmeda teniendo en cuenta la estación del año y no deje ni una marca de pelos en cactus, ni una marca de pies en la tierra y sobre todo ni una marca de pies en el muro o de alguna forma de que pudiese escalarlo, teniendo en cuenta que además iba descalza? ¿Por qué no se encontró ninguna marca? Uno de los temas que más debates ha generado en el caso hace referencia a la altura de los muros. Bien es cierto que la clínica estaba rodeada también por muros de hasta poco más de 1,5 metros, como son los cercanos a la entrada principal. No obstante, existiendo muchos otros que rondan los 2 a 5 metros. Y también es cierto que en el plano del que disponemos, la suite de Gloria estaba muy próxima a la entrada principal. Sin embargo, Amparo Ciscar declaró que Gloria corrió hacia el jardín, pasando bajo unos arcos que hay en el interior de la clínica que unen la torre principal con el resto del complejo. Esta es una toma desde el muro exterior. Y si bien es cierto que una toma del interior sería ideal para debatir los argumentos de la policía de que Gloria pudo servirse de algo para subir o que el muro era lo suficientemente bajo, yo mostraré esta declaración de Estela Basileva, la mujer de Slavko, el casero. Me parece imposible que Gloria trepase por ese muro, y mucho más aún con toda la medicación que dicen que le habían metido, porque por la parte que dicen que saltó no había nada con que ayudarse. Hubiera hecho falta una silla o algo parecido para hacerlo. Solo había un tablón en un rincón del muro, pero estuvimos mirando por ese sitio al día siguiente y no encontramos ninguna señal de que hubiese sido movido, y la teja, colocada sobre la parte superior de la tapia,
No estaba movida ni rota. Es decir, Gloria no está lo suficientemente sedada como para no pensar que puede escaparse de la clínica, forcejear con un auxiliar, recorrer todo un jardín, trepar por un muro de 2 metros, recorrer una distancia de 3 kilómetros que se tardaría aproximadamente media hora, tal vez incluso a campo a través, pero sí está lo suficientemente sedada de forma palpable para determinar que realmente no puede ni siquiera escribir un par de notas. No tiene mucho sentido, ¿no creéis? Y por supuesto, otra de las incógnitas es ¿por qué se tardó prácticamente 7 horas en llamar a la familia? ¿Por qué no se le avisó en el momento? Y sobre todo, ¿por qué no se avisó a las autoridades en el momento de la desaparición? Es decir, no solo tardaron más de 7 horas en avisar a la familia, sino que encima no avisaron a las autoridades. Y es que la clínica se jugaba mucho. Por supuesto, si estallara un escándalo, el patrimonio de todos los socios de la clínica correría un grave peligro, puesto que todos ellos habían aportado garantías personales, respondiendo con su propio patrimonio, aparte de la hipoteca que gravaba la clínica, de modo que si la desaparición de Gloria se hiciese de dominio público, las posibilidades de conseguir nuevos clientes se reducirían al mínimo. Tal vez por eso trataran de disuadir a la familia de que no realizase la denuncia a las autoridades. Pero hay otra pregunta que por otro lado también es bastante interesante. ¿Por qué las pertenencias de Gloria se encuentran en una fosa séptica y no en cualquier otro lado? Pero diré más, ¿por qué esas pertenencias de Gloria no fueron entregadas a las autoridades o a la familia? ¿O simplemente por qué estaban escondidas en una bolsa de basura? Surgen demasiadas preguntas en cuanto a esto, pero desde luego nada hace sentido con tener las pertenencias de Gloria escondidas en una fosa séptica. Y para finalizar, he hecho una recopilación de una serie de declaraciones que realizaron los ex trabajadores de la clínica en el año 1993 en la conocida revista de Interview. Si os interesa el número, es el 877 y si es que la encontráis, allí encontraréis diferentes declaraciones. Os las dejo aquí. A eso de las 12 del día en que le ingresaron, desde la cocina se oían los gritos de Gloria. No, por favor, no. A la chica la tenían atada con vendas de esparadrapo y una auxiliar, Cristina, me contó que le habían dado ya 6 inyecciones y no podían con ella. Yo no cuento todo esto como represalia porque cuando el día 30 la madre de la chica estaba en el office, yo salí a entregarle las notas que había escrito Gloria y no podía imaginarme que iban a echarnos. Decía cosas como papá, tú no tienes la culpa, te quiero mucho, y en otras nombraba a un tal Vicent. Un día o dos después ocurrieron cosas que me extrañaron mucho. Estaba limpiando cerca de la oficina donde están los expedientes médicos y vi a la doctora Soler con una goma de borrar en la mano. Estaba borrando algo de un expediente. Cuando me vio se puso muy nerviosa y cerró la puerta. Y la otra cosa es que yo saqué del bungalow de Gloria algunos papeles escritos y se los entregué a Jesús, el camarero, para que se los diese a los padres de la niña. Al día siguiente vino un auxiliar a preguntarme que dónde estaban estos papeles. Le dije que los había tirado a la basura y poco después vi desde mi ventana cómo el doctor Rivas, que es primo del gerente, Ramón Rivas, y la doctora Soler buscaban con nerviosismo por el contenedor de la basura. Durante todo el año que estuve trabajando me hacían recortar tiras de esas toallas enrollables que hay en los lavabos públicos para utilizarlas con los pacientes. Yo tengo en mi casa las tiras con las que ataron a Gloria porque me valen para demostrar cómo trabajaban allí. Por su parte, Estela también notó comportamientos extraños. La actitud de ellos hacia nosotros cambió radicalmente a partir del día en que desapareció Gloria. Antes me dejaban limpiar en toda la clínica. Después me prohibieron que limpiase la zona de oficinas. Creo que la chica no salió de allí. Hay que cerrar esa clínica porque las cosas que se ven ahí dentro son increíbles. Además, el doctor Rivas se ponía ciego a pastillas. A mí me faltaban los Valiums de mi armario y luego me los encontraba debajo de su asiento. ¿Ustedes creen que este hombre estaba en condiciones de atender a otros? Reyes y Jesús, la cocinera y el camarero, fueron despedidos al día siguiente de los hechos. Los caseros Slavko y Estela 20 días después. Para concluir un poco el caso, me gustaría, después de haber visto las declaraciones, hechos, parte de la investigación policial, algunas declaraciones hechas por los ex trabajadores, realizar una serie de cuestiones que creo que apremian en este caso.
Y una de ellas, desde luego, es ¿por qué se tardó tanto en avisar a la familia? No le veo mucho sentido. En segundo lugar, ¿por qué las pertenencias de Gloria se encuentran en una fosa séptica y no son entregadas a las autoridades o a la familia? ¿Por qué parecen estar escondidas? En tercer lugar, ¿quién es Vicens? Sabemos que Gloria lo mencionó, pero también sabemos que lo mencionaba bajo el estado de sedación de los fármacos, por lo que tampoco podemos adivinar ciertamente quién pueda ser esta persona, ya que la familia tampoco sabe quién es. Después, si las autoridades asumieron la postura de la fuga, ¿por qué motivo se realizaron toda esa serie de investigaciones, de excavaciones en vertederos, canteras o fosas de la zona? No tiene sentido pensar que Gloria pudo fugarse y que después se realice una serie de excavaciones a lo largo de la zona pensando que Gloria podría estar enterrada allí. Es decir, si asumimos que Gloria ha desaparecido, lo suyo sería buscar en las zonas en las que creemos que haya desaparecido, pero no dando por hecho que pueda estar enterrada. Después, ¿por qué motivo se decide archivar el caso? ¿Por qué motivo parece ser que a nivel judicial hay tantas irregularidades y hay tantas formas de hacer que este caso no avance? Y para acabar, una pregunta que genera mucha polémica y que estoy seguro que muchos se la han hecho, que es, ¿hay alguna relación con el caso Alcácer? Sabemos que lo ocurrido en Alcácer fue 15 días después de la desaparición de Gloria, y también es cierto que hay ciertas personalidades vinculadas a estos dos casos, pero lo cierto es que esto requiere de una investigación mucho más grande. Para finalizar, me gustaría agradeceros a los que hayáis visto el vídeo hasta el final, ya que este contenido sé que en ocasiones ha podido ser denso, pero creo que cualquier información, por superficial que parezca, debe ser mencionada. Realizar este trabajo de investigación ha supuesto todo un reto. La cantidad de información que he debido de buscar, analizar y contrastar ha sido extenuante, pero creo que ha merecido la pena llevar a vídeo este caso, pues opino que la única forma de que sucesos como estos no queden en el olvido sea seguir haciéndose preguntas y seguir hablando de ellos. Tendréis en el enlace de la descripción todas y cada una de las fuentes que he consultado para realizar este trabajo, a las cuales también le estoy sumamente agradecido. Pero ante todo, me gustaría exaltar la figura de los padres de Gloria, que aun a día de hoy siguen mostrando la entereza y decisión de no desistir en la búsqueda de su hija, que el único error, si es que a algo así se le puede llamar error, fue buscar por cualquier medio ayudar a su hija con sus problemas, aunque al final Gloria y ellos fueron los que pagaron el precio y no quienes realmente deben. Gloria, todavía no te hemos olvidado. Seguiremos luchando porque algún día se sepa la verdad, porque si hay algo a lo que tengamos derecho más allá de nuestra vida, es a exigir y a luchar por la verdad.